Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Tomen un poco de gel antibacterial, y siéntense, que la historia que hoy les traigo es una de las mejores del canal. Quiero dedicar este video a mis increíbles patrocinadores. Ansu 361. Archelon, Byron Rugel, Christian, Derek Ramos, El Kiwi es bien, Elvin de Pavón, Enrique Espinosa, Esteban, James Kirisame, Javi Fernández, Joel Marcelo, Jonathan Torres, Jorge Aguilar, King Gamin, Luis Miguel, Marvin Landaverde, Rodolfo Adrián, Sam Walker, Santiago Ramírez, Shadi, Valentín Villanueva, Vladimir Medel, y Yamilet Perdomo. Y ahora sí, sin más dilación, los dejo con... «11 días». Jacob despertó horrorizado por una visión que, de alguna manera, intuyó premonitoria. No entendía por qué encontraba aquel sueño apabullante. Y no era porque el viento estuviese soplando tan fuerte que las cortinas de su cuarto se sacudían como las velas de un barco en alta mar, ni porque estuviese lloviendo con inusitada furia, y el exaltado y apoteósico clamor de los relámpagos parecía advertirle que algo malo iba a pasar. No, era por lo que había visto. Abigail. Susurró recargando la temblorosa mano en el hombro de su mujer, meciéndola de un lado a otro, para intentar despertarla. La mujer, adormilada, no le dio mucha importancia a la preocupación de su esposo, tan solo le hizo la gentil recomendación de levantarse, si no podía dormir. Ella sí estaba exhausta por las faenas diarias. Y como Jacob intentaba siempre complacer a su mujer, fue a servirse un vaso de agua. Estaba sintiendo angustia sin saber por qué, y el agua tan solo ahogaba esta sensación sin alcanzar a extinguirla. De haber tenido un perro, lo habría acariciado, o habría podido vaciar en sus oídos sordos al razonamiento humano, la desazón que asfixiaba su alma. Como el retumbar constante de un tambor, que anuncia la hora de ejecución para el condenado. Cuando el sol terminó de extinguir lo que quedaba de la lluvia, Jacob bajó a mirar los destrozos que aquella tormenta había ocasionado en su granja. Lo primero que hizo fue volver a colocar la antena en su lugar. Su esposa disfrutaba mirar un programa matutino de variedades, y perdérselo la habría puesto de un humor insoportable. Después estuvo reparando una verja que el viento había partido, y arrastrado hasta mitad del patio. Las gallinas y los chivos merodeaban entre los arbustos, y la maleza que daba toda la vuelta a su propiedad. Por suerte no se habían ido más lejos, por eso se apresuró a juntarlos y a rementar las rejas de alambre que delimitaban sus respectivos espacios. Una voz dulce y suave lo interrumpió mientras martillaba las maleras. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Amalia tallándose los ojos. El sol ni siquiera alcanzaba a rebasar la altura de la casa, y solo dibujaba una sombra rectangular sobre ellos. «No pasó nada, mi amor. Anoche el viento sopló más fuerte que de costumbre y rompió algunas cosas». La pequeña se apresuró hacia el corral de los cerdos, y se aseguró de que se encontrasen bien. Luego de verlos crecer les había tomado mucho cariño. Unos minutos después salió a ver a su padre. «Parece como que un gigante pateó nuestra cerca», opinó la niña señalando el enorme hueco que su padre aún no terminaba de reparar. Jacob se rió por esta percepción tan ingenua, pero a su vez tan lógica. En efecto, cualquiera hubiese llegado a la conclusión de que un gigante enojado había usado la cerca como blanco de sus frustraciones. «Bueno, mi amor, es que algunas veces las fuerzas naturales son como gigantes que atacan y castigan a las personas, por mandato de Dios», explicó su padre sin cuidar mucho las palabras que escogía. Amalia se quedó mirando un pedazo de la reja. «¿Y por qué nos castiga Dios? ¿Nos portamos mal? ¿Fue porque le arranqué las piernas a la muñeca de Margaret?», interrogó confundida. Su padre soltó el martillo y tomó a la pequeña en brazos. Aún no cumplía los 7 años. «Ninguno de nosotros ha hecho nada malo, y tú menos que nadie, ardillita. Esto no siempre es un castigo, a veces más bien es una prueba, para que saques lo mejor de ti y te superes». Amalia no comprendió muy bien lo que su padre estaba diciendo, pero trató de sonreír. El desayuno se sirvió a las 10 de la mañana, como todos los días.
Los horarios eran muy estrictos, porque a esa manera funcionaba mejor aquella casa que era también un centro de trabajo. Jacob nunca había establecido dónde terminaba la granja y comenzaba el hogar. La única que se había revelado cada vez con más fuerza, era Agatha, la hija mayor de Jacob. Como toda adolescente, se sentaba al último en la mesa, y llegaba tarde a todos los llamados. Hoy, sin embargo, se veía de mejor humor, incluso le sonrió a su padre cuando se lo encontró en el pasillo, al salir del baño. Le dije a mamá que hiciera su maleta, pero aún no ha hecho nada. Y luego dicen que soy yo la que no se organiza. Exclamó Agatha untando mantequilla en su tostada. Abigail volteó a mirar a su esposo, con una intención que él conocía muy bien. No podrán irse de compras a la ciudad, hija. Como bien saben, hemos tenido unos días fatídicos. El desastre que hizo anoche la tormenta, plagas en nuestros cultivos, y las enfermedades que han estado atacando a las vacas y a las gallinas. Agatha reaccionó como un polvorín. Me he estado partiendo la espalda como una maldita esclava por esta asquerosa granja, y creo que me he ganado el derecho de irme a la ciudad un par de días a comprar todo lo que me hace falta. Gritó levantándose de la silla, que cayó a sus espaldas. Amalia bajó la mirada, asustada por el colérico comportamiento de su hermana. Abigail no dijo una sola palabra, fue Jacob el que tuvo que explicarle que no era posible en este momento darse un lujo de esa clase. Necesito todo el apoyo que me puedan dar en este momento, y si ustedes se van de compras 2 o 3 días, pues pasen también a comprar una casa, porque ya no tendrán a dónde regresar. Exclamó tomando su café, con tranquilo aplomo. La adolescente se dio la vuelta con los brazos cruzados. Enseguida, frenó su enojo y planteó otra posibilidad, a manera de compensación. Que su novio la viniese a ver por las tardes. Eso tampoco es posible. No quiero que nada te distraiga de tus tareas, mucho menos un vándalo juvenil. Si está tatuado como dice tu mamá, no debe ser otra cosa que un vago. Aseveró Jacob. Si alguien viene a esta granja, será para trabajar. Hay mucho que hacer. Agatha pateó la silla y se subió a su alcoba. Jacob no la siguió ni le gritó, porque sabía que las medidas que estaba imponiendo eran injustas. Desgraciadamente, no podía ser de otra manera. Amalia prometió que ayudaría el doble, para que no se enojaran con su hermana mayor. Su padre le dio un beso en la frente. La frescura de sus ojos, y la belleza de su alma eran suficiente para que Jacob se purificara. A las 11 de la mañana, alguien tocó a la puerta con insistencia. Jacob pensó que se trataba del hombre que le había reparado el tractor, o del chico que les traía las pacas de heno. Se puso muy nervioso, porque no tenía dinero para pagarle a ninguno de ellos. No hagan ruido, indicó a su esposa y a su hija, arrastrándose hasta la ventana. Esta vez tocaron con más fuerza. Bastó una mirada reprobatoria de su esposa para que Jacob levantara su hombría del suelo, y fuese a abrir la puerta. Tendría que suplicar por más tiempo, aquella tormenta lo había retrasado todavía más en sus obligaciones. Sin embargo, no se trataba del mecánico, ni tampoco del hombre de la paja. Era un viejo muy extraño, encorvado y de facciones toscas. Buenos días, abuelo. ¿Qué podemos hacer por usted?, preguntó Jacob sin poder tranquilizarse, a pesar de que no se trataba de ninguno de sus acreedores. El viejo pareció mirar por encima de su hombro, hacia la casa. Su vista era penetrante, como el licor adulterado que bebía en el pueblo. Quedó embriagado en esta percepción, y casi escuchó entre nubes lo que el anciano le decía. Muy buenos días. ¿Me podría ofrecer un vaso de agua?, pidió el anciano. Jacob reaccionó después de unos segundos, y lo invitó a pasar. Era un hombre de fe, y creía en ayudar al prójimo. Pero sobre todo, creía en hacer lo que su esposa esperaba que hiciera. Abigail regresó de la cocina con un vaso de limonada, y también con el desayuno. Jacob ya había sentado al anciano a la mesa, y este se dispuso a aceptar la caridad que le ofrecían. Son personas muy amables, opinó el viejo tragándose los bocados casi enteros. Aunque estaba famélico, se dio cuenta de que le habían servido con cubiertos, platos, y vasos desechables. Cuando terminó de comer, se limpió muy bien con la servilleta, incluso la frente, pues la copiosa comida lo había hecho sudar. Dio las gracias, y comentó que había venido a comprobar si eran tan buenas personas como se decía por ahí. Abigail respondió que solo estaban siguiendo las santísimas enseñanzas de la iglesia. Pues no les recomiendo del todo hacer eso, opinó el abuelo.
Las enseñanzas de Dios han sido reinterpretadas de manera dudosa, y conviene tener recato al obedecer lo que aquella institución exige de nosotros. El matrimonio se quedó en silencio. Bueno. Ahora que he comprobado que son excelentes personas, quiero hacerles una propuesta, dijo el viejecito. Me gustaría quedarme a vivir aquí, es un lugar agradable para estar, me encanta cómo el sol acaricia la ladera, y cómo el viento hace hablar a los árboles. Abigail y Jacob se quedaron mirando. Ninguno de los dos había podido encontrar las palabras adecuadas para rechazar el ofrecimiento de aquel hombre. No querían echarlo a la calle. A su edad, y con este clima, estarían asegurando su muerte, incluso antes de que llegara al pueblo. Ni siquiera se explicaban cómo había subido hasta aquella parte de la montaña. Tampoco querían a un extraño merodeando cerca de sus hijas. Lo lamento. Iba a decir Jacob, pero el viejo retomó la palabra. No les he dicho todo. No planeo estar mucho tiempo con ustedes. Tan solo 11 días. Jacob y Abigail volvieron a verse, esta vez confundidos. No quiero decirles por qué conozco la fecha exacta en que voy a irme a este mundo, pero así es. Explicó el anciano. Sus ojos se quedaron sin edad, brillando con juvenil intensidad. Como Jacob se dio cuenta de que la conversación se estaba poniendo extraña, y había descubierto cómo la pequeña Amalia los vigilaba escondida detrás de un sillón, le pidió a su esposa que se la llevara arriba. Cuando la mujer regresó, la plática pudo continuar. ¿Entonces quiere quedarse 11 días con nosotros? ¿Quiere vivir aquí y morir aquí? Preguntó Abigail, recapitulando más para sí misma, lo que el viejo les estaba pidiendo. Sé que suena muy extraño, enmendó el anciano. Pero no les pediría tanto, sin darles algo igual a cambio. Cuando me haya ido, ustedes tendrán mi herencia. No quiero presumir, pero es muy valiosa. Por favor, permítanme ayudarles. Todo lo que les pido es que me dejen quedar 11 días. No les daré molestias, ni siquiera cuando me haya muerto. Jacob sintió un escalofrío porque todo esto había traído a su mente el sueño que tuvo anoche. La pareja se quedó pensando un largo rato. Jacob había advertido cierto interés de su esposa por aquella herencia, y al estar pasando por tantos problemas financieros, decidió aceptar. Lo había planeado bien, acomodaría al anciano en el granero, y no descuidaría ni un momento a sus mujeres. Sobre todo, aquel hombre parecía inofensivo, incluso hasta bondadoso. El viejo les dio las gracias, y les suplicó que lo llevaran a donde iba a instalarse. Estaba muy cansado. Jacob lo condujo hasta el granero y le acomodó un catre que tenían ahí para cuando los hermanos de Abigail se quedaban a dormir. Cuando Jacob regresó a la casa, su esposa y su hija mayor ya estaban discutiendo de nuevo. Muchas gracias por dejar que un extraño posiblemente loco, se quede a vivir con nosotros, papá, y ni siquiera pediste mi opinión. Se quejó la muchacha. Él no entrará a esta casa más que para comer. Por lo demás, apenas van a verlo, justificó el granjero. ¿Quieres decir que es mejor que un hombre del que no sabemos nada, y que podría ser un asesino, deambule libre por la granja? ¿A que mi novio, un hombre trabajador, venga de visitarme? Cuestionó Agatha. Como Jacob no dijo nada, la adolescente regresó a su habitación hecha una furia. El sonido de su puerta golpeó toda la casa. Abigail miró reprobatoriamente a su esposo y luego se metió en la cocina. Parecía que la única que aún tenía de su lado era la pequeña Amalia, que opinaba que aquel viejecito era muy agradable. «Papá, ¿él podría ser el abuelito que nunca tuve?», preguntó la niña con un gesto dulce. Jacob no quiso responderle, aún conservaba muchas dudas con respecto a lo que acababa de hacer. Por la tarde, mientras Jacob se hallaba todavía reparando los destrozos que había hecho la tormenta, su hija salió de la casa llorando. «¿Qué pasa, princesa?», exclamó Jacob tomándola en brazos. «Mamá dijo que asesinarían a todos los puerquitos del chiquero», se quejó la niña entre sollozos. Jacob no supo qué decirle porque no encontró alguna excusa que no condujera a ese final. Eran animales de consumo, no de compañía, pero no podía explicárselo a una niña tan pequeña. Entonces se vio obligado a prometerle que, por la mañana, la llevaría a escoger a uno de los cerdos para que, al menos ese, se salvara del cruel destino de los demás, convirtiéndose en su mascota. La niña se enjugó las lágrimas, y lo abrazó con mucha fuerza.
La cena se sirvió a las 7 de la noche. El viejo había despertado hasta esa hora, y fue quien primero se sentó a la mesa. Como se había ubicado en el lugar de Agatha, ella se fue al sillón haciendo un gruñido. Pidió que le llevaran su comida hasta ese lugar, sin ocultar su desdén por compartir la mesa con aquel hombre. «Si no vienes a la mesa no cenarás», sentenció Jacob sirviendo de comer primero al invitado. Agatha, a pesar de su berrinche, los acompañó. «Huele muy mal», opinó Agatha arrugando la nariz, y tapándola con su mano izquierda, con la otra buscó un pan de la cesta. Jacob golpeó la mesa y ordenó a su hija que se comportara. El viejo la disculpó diciendo que había cruzado el bosque que estaba a un lado del camino que conducía al pueblo. Que, si se lo permitían, se bañaría por la mañana, cuando hubiese sol. Jacob le aseguró que así sería. Amalia lo miraba con mucho interés, entonces, no se pudo contener más y le preguntó si tenía nietos. El viejo respondió que, desafortunadamente no los tenía. La niña sonrió complácida. Cuando terminaron de cenar, Abigail dijo a su esposo que tenía que hablar con el anciano, que él subiera a arropar a Amalia. Jacob no tuvo objeción alguna y así lo hizo. Una vez que Abigail y el anciano estuvieron a mitad del patio, ella le dijo: «No es un secreto que estamos pasando por grandes dificultades. Nuestras cosechas se han perdido por las plagas, y muchos de nuestros animales se enfermaron y murieron. Mi esposo todavía no quiere entender que si no hacemos todo lo posible, quedaremos en la calle. He oído que le prometió a nuestra hija pequeña que le dejaría escoger a uno de los cerdos, para que se lo pueda quedar como mascota. La cosa es que necesitamos vender cada uno de esos cerdos, de otra manera no podremos pagar todo lo que debemos». El anciano asentía con la cabeza, pero todavía no se imaginaba lo que la mujer iba a pedirle. «El favor que le estoy pidiendo es que, cuando vea que todas las luces de la casa están apagadas, se lleve a los cerdos lo más lejos posible y los sacrifique a todos. No quiero que mi esposo vaya a querer consentirle sus caprichos a mi hija, cuando no podemos costearlos», suplicó Abigail casi quebrándose en llanto. El viejo le aseguró que así lo haría, que se fuera a dormir. Por la mañana encontraría los cuerpos de los cerdos apilados y empaquetados, a un lado de los tanques de agua. Abigail le dio las gracias y se subió a su alcoba. Jacob la estaba esperando. Tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormido. «¿Qué era lo que querías decirle al viejo?», preguntó apenas sintió que la mujer se metía a la cama. Ella trató de pensar rápidamente, aún así, se tardó unos segundos en inventarle algo. «Quería decirle que, por respeto a tus hijas y a mí, se bañara dentro del granero. Pero él pensaba hacerlo así de todas llenas». Jacob no quedó muy satisfecho con esta explicación, pero su mujer le pidió contarle el sueño que lo había despertado la otra noche. El granjero se incorporó y le narró lo que, a su juicio, era algo muy extraño. Si no se trataba de una premonición, cuando menos, era un fenómeno digno de reflexionarse. «La noche anterior a que llegara el viejo, tuve un sueño muy peculiar», comenzó Jacob. «Me veía a mí mismo corriendo por el bosque, no sé si estaba escapando de algo, o simplemente hacia una carrera al aire libre. Cuando llegué a un claro, que la luna alumbraba con un resplandor divino e intenso, vi a un venado blanco pastando, era hermoso y estaba muy tranquilo, tanto que yo mismo sentí que la incertidumbre dentro de mi pecho se iba. Sin embargo, escuché una detonación, el disparo no logró encontrarlo pero sí lo hizo huir. Se trataba de un cazador vestido de negro que intentaba victimar al gamo. Corrí detrás del animal, quería asegurarme de que se pusiera a salvo, pero se nos terminó la vereda, y para esquivar al asesino, lo vi arrojarse por un despeñadero. Cayó hasta el fondo, por donde atravesaba un escueto riachuelo. Bajé para comprobar si se encontraba bien, pero no lo encontré a la vista. Un viejo, que salió quién sabe de dónde, iba arrastrando por entre la hojarasca y el lodo, un cofre repleto de brillantes monedas de oro. Luego, cuando llegó hasta donde se alzaba un árbol de retorcida figura, cavó un hoyo profundo, cerró bien el cofre, y lo enterró ahí. «Yo no le encuentro lo extraño a tu sueño», opinó Abigail. No entendía el sobresalto que aquella visión le había ocasionado a su esposo. «Lo misterioso», repuso Jacob, «es que aquel anciano de larga barba blanca, es idéntico a Elías». La mujer dejó de hojear su revista un momento, y luego comentó que posiblemente después de ver al viejo, le había dado un rostro reconocible al de sus sueños. Sin embargo, Jacob sabía que no era así. Antes de quedarse dormido, Jacob dijo unas palabras que resonaron en la cabeza de su mujer.
Imagina por un instante que aquel cofre lleno de oro, que el anciano enterraba en mi sueño, fuera la herencia que prometió dejarnos. Abigail no pudo dormir pensando en lo maravilloso que sería esto, de convertirse en verdad. Interiorizó buenos pensamientos, y casi odió a su esposo por haberle contado su sueño. Pensaba que de esta manera evitaba que se hiciese realidad. El desayuno se retrasó un poco porque Abigail había ido a comprobar que, en efecto, el anciano hubiese sacrificado a todos los cerdos. Se sintió aliviada cuando contó los 12 cuerpos apilados a un lado de los tanques. Ya guardados en costales, listos para que se los llevaran a la ciudad. El viejo había acomodado, debajo del cobertizo, los galones de sangre que había drenado de sus cuerpos. La sangre era espesa, negra y viscosa, como el sentimiento que la invadió de repente. Encontraba repugnante tener que obtener dinero de esa manera. Amalia terminó su desayuno muy deprisa, y preguntó a su padre si podía llevarla a escoger a uno de los cerdos para que fuese su mascota, como había prometido. Jacob le respondió que tenía que ir al pueblo a comprar unas cosas para terminar de hacer las reparaciones. Abigail se mordió los labios. Agatha preguntó a su padre si podía ir muy rápido a ver a su novio, pues estaba preocupada por algo que le había contado ayer. Como esperaba, obtuvo una negativa porque no había terminado de hacer sus quehaceres de la granja. Siempre es lo mismo contigo. No me tienes ninguna consideración. Él no es un vago, es un hombre trabajador, como tú. Solo que él sí toma en cuenta mis emociones, vociferó la adolescente, pateando la mesa. Jacob no discutió con ella, tan solo la mandó castigada a su alcoba, hasta que se sintiera con ganas de terminar sus labores. Abigail le pidió a su esposo que la siguiera hasta la sala. Ahí, en voz baja, le confesó lo que había hecho. Le pedí a Elías que degollara a todos los cerdos, por la noche. Entonces ya no quedó ninguno con vida que puedas ofrecerle a Amalia. Jacob esta vez no pudo contener su enojo, le gritó que no tenía derecho a actuar de esa manera a sus espaldas. Si se encargaba de los gastos, también debería hacerlo con las decisiones. Claro que tengo derecho a hacerlo. Lo hice porque tú no estás tomando en serio nuestra situación, estamos hundidos en deudas, y pierdes recursos para consentir los caprichos de Amalia. Pero cuando se trata de mi hija, no tienes consideración alguna. Ella está sufriendo esto igual que todos nosotros, y más aún por estar en una edad de cambios. Se quejó Abigail haciendo esfuerzos porque su voz no se fuera a escuchar más allá de la sala. Desde que conocí a Agatha la he amado como si fuera de mi sangre y de mi carne. Nunca he marcado diferencias. Pero no puedo consentir su falta de apoyo a esta familia, ni su egoísmo. Pero sí puedo darle al menos una mascota, a una pequeña que tiene el corazón dulce, y la mejor disposición con la familia. Por ser tan pequeña, no merece que se le maltrate psicológicamente, obligándola a afrontar la realidad. Abigail quiso objetar algo, pero cuando su esposo hablaba así, ella simplemente escuchaba. Resuelve lo del cerdo. Iré al pueblo. Exclamó Jacob poniéndose la chaqueta y saliendo de casa, furibundo. El anciano pidió permiso para entrar a la casa. Abigail, sentada en uno de los sillones, le indicó que pasara. Perdón por escucharlos discutir, yo puedo resolver esta situación. Solo permítame llevar a su hija al establo, solicitó el viejo. Abigail sintió que no tenía más opción que decirle que sí, por lo que aceptó. Los vigiló por la ventana, y miró cómo el anciano conducía a la niña de la mano. Ella se veía muy contenta. Un minuto después, la niña salió con un cerdito negro en brazos. La mujer la miró juguetear con el pequeño animal, y comprendió que su esposo tenía razón acerca de consentirle aquel minúsculo capricho. La acción del viejo, sin embargo, la dejó intrigada. ¿De dónde había sacado el viejo aquella cría de cerdo?, se preguntó. El viejo entró a la casa para informarle a Abigail que se iría a descansar, pero ella lo embistió con sus dudas. Elías explicó que, seguramente, una de las puercas había escondido a su cría para protegerlo de las condiciones de la granja, que aunque eran bastante humanitarias, no deberían ser el destino de ningún pobre animal. Cuando se estaba yendo, acotó que era increíble lo que las madres podían hacer para proteger a sus hijos. Abigail disfrutó de la reflexión, pero sabía que aquella explicación no era posible. Sobre todo porque le resultaba absurdo que no hubiesen notado que una de las puercas estuviese preñada. Sin embargo, no quiso decir más.
Este sería el primero de una serie de extraños acontecimientos que seguirían al viejo Elías durante toda su estancia en aquella casa. La cena se sirvió a las 7 de la noche en punto. Todo en la mesa tenía un olor exquisito. Para mejorarle el humor a su hija mayor, Abigail había cocinado su comida favorita. Incluso así, la adolescente no había bajado, y ya pasaban de las 7:30. Amalia se sintió bastante bien porque se cumplía un tiempo récord sin gritos en la mesa. Cuando Jacob le gritó a Agatha, desde la sala, que bajase a cenar, que sería mejor que no estuviese haciendo uno de sus desplantes, Amalia compungió el gesto. Elías señaló que no se escuchaba la música de rock a todo volumen que la adolescente solía tener a esa hora, cuando se encerraba en su cuarto, haciéndoles notar que, posiblemente, no estuviese ahí. Ambos padres subieron las escaleras deprisa y se apresuraron hasta la puerta de su hija. Después de tocar con insistencia, y de desgañitarse, Jacob abrió de una patada, para darse cuenta de que, efectivamente, no se encontraba ahí. Ni siquiera ha dejado una nota, exclamó la madre registrando toda la habitación. Jacob bajó las escaleras con una certeza golpeándole el pecho. Quizás se fue a la ciudad, opinó Abigail. Jacob negó esta aseveración, él sabía lo que estaba pasando. Se ha ido con ese delincuente, gritó poniéndose una gabardina verde, algo raída de las mangas. ¿Vas a buscarla a esta hora?, preguntó la mujer. Amalia fue a abrazar al viejo, que también se había levantado de la mesa, sin tocar lo que le pusieron en el plato. Vi que Agatha seguía haciendo sus tareas del establo a las 6 de la tarde. Por lo que, asumo que se fue un poco antes de las 7. A buen paso, son 2 horas de camino hasta el pueblo. Debo ir a buscarla porque estas sendas son peligrosas de noche, y más para una muchacha de su edad, exclamó Jacob. Su gesto era el más amargo que había tenido, incluso en los peores momentos de su granja. Abigail no dijo nada. Elías se puso su sombrero y cerró los botones de su chaqueta. Yo iré contigo, exclamó. Jacob no quería exponer a un viejo al frío clima de la montaña, pero también le preocupaba dejar a sus mujeres a solas con él, así que le preguntó si estaba seguro de querer hacerlo. El viejo respondió sin titubeos. Conocía muy bien los caminos, los había vagado toda su vida, y aunque estuviese añoso, siempre era mejor que 2 hombres se fuesen cuidando las espaldas. Jacob aceptó. La preocupada madre les dio la bendición y se quedó sollozando, con su hija menor en brazos. Los primeros 10 minutos, ambos hombres habían caminado en silencio, pero luego, poco a poco, se fue haciendo entre ellos una especie de compañerismo forzado. ¿Usted nunca tuvo hijos?, preguntó Jacob bajando por unas piedras que recortaban el camino. Sí, he tenido muchos, afirmó Elías sujetándose el sombrero. El viento se lo estaba sacando de la cabeza. Jacob tomó con extrañeza su respuesta. Me pareció escuchar que le decía a mi hija que usted no tenía nietos, observó el granjero. Era más fácil decirle eso a una niña. Tuve muchos hijos, hace muchos más años. Pero nunca he sabido nada más de ellos. Los cuidé, los alimenté, y luego los dejé vivir sus vidas. Tomar sus propias decisiones, equivocarse, y conseguir todo eso que nos hace hombres, afirmó con cierta añoranza. Entonces, no sé qué ha sido de ellos. Seguramente tuvieron hijos, y sus hijos ya tendrán otros, pero no los conozco. Jacob le sonrió. Escuchar hablar a aquel viejo, era como estar recostado junto a un arroyo. Habían caminado por media hora cuando el camino se dividió delante de ellos. Una de las veredas estaba mejor iluminada, pero serpenteaba entre los maizales. Eso era peligroso porque los maizales tenían dueño, y podían dispararte si te confundían con un ladrón. Además siempre había perros que custodiaban los sembradíos. La otra vereda era mucho más oscura e inclinada, si dabas un mal paso y te resbalabas, podías terminar en el fondo de un canal, por donde ya no pasaba agua, pero que igual rompía el camino. En marcha, exclamó Jacob, luego de que ambos evaluaran sus opciones. Cualquiera de los 2 caminos requería de 1 hora y media de empeñarse a paso rápido. Pero Elías tenía una mejor idea. Hay un tercer camino, confesó, es mucho más peligroso que estos, pero es mucho más directo. Requiere que nos adentremos en un pedazo del bosque.
Jacob lo pensó un momento, a esa hora podrían perderse, pero algo lo hacía confiar en la mirada firme del viejo. Además, la preocupación de encontrar a su niña, también lo hizo decantarse por el camino rápido. Parecía que estaban dando vueltas en círculos por entre la espesa vegetación, y los árboles asfixiaban con su follaje la poca luz de la luna. Jacob miró su reloj, ya se habían gastado 15 minutos. De pronto, el anciano le dijo que echara el pecho en la tierra. La razón, era que se debían meter por un acueducto, e irse arrastrando por entre el musgo seco hasta el pueblo. Jacob siguió sus indicaciones sin dudar, y 15 minutos después, se hallaban en medio del pueblo. Habían salido por la reja de una cañería que estaba a espaldas de la plaza, ahorrándose una hora completa. Aunque Jacob estuvo muy feliz con esto, también se sintió intranquilo, pues lo encontraba un tanto irreal. Le dio las gracias a Elías, pero no lo abandonaba un incómodo desasosiego. Jacob se subió a una tarima alta que habían puesto, quizás para representar algunos bailables, y pudo observar cómo el bosque se encontraba exageradamente lejos. No sería posible que ese ducto, por más recto que fuera, cortase el camino de tal manera. Pero pensó que tuvo un fallo en la percepción, debido a la angustia que sentía por Agatha. Sin más dilación, se pusieron en marcha. La casa del novio de su hija se hallaba hacia el sur. Era una casa sencilla, pero grande, al final de una cerrada que hacía ángulo con la espalda de una iglesia ya casi en ruinas. Todas las luces de la casa estaban apagadas. Aún así, Jacob tocó a la puerta con firmeza. Luego de unos minutos nadie les abrió. Deben estar dormidos. Sigue tocando, opinó Elías tratando de asomarse a través de las cortinas. Media hora después, una luz se prendió en el interior, y se escucharon los tortuosos pasos de alguien que bajaba las escaleras. La puerta se abrió y un señor alto y desgarbado, de ojos intensos, les preguntó qué carajos querían a esas horas. Llevaba un rifle de cacería que no intentaba ocultar, a un lado de la pierna, y una bata deslavada. La voz de Jacob se quebrantó. Discúlpenos, no deseábamos molestarlo, pero mi hija se fue de casa. Como su hijo es el novio de Agatha, supuse que ella estaría con ustedes. Sugirió Jacob bajando la cabeza con respeto. No he visto a su hija por aquí. Rezongó el hombre, sin moverse de la puerta. Por favor, sea tan amable de buscarla. Seguramente está escondida en el cuarto de su hijo. El tosco obrero les azotó la puerta en el rostro. Un minuto después, escucharon un alboroto, un fuerte escándalo, seguido de un proverbial silencio. La escalera rechinó, y la puerta volvió a abrirse de golpe, increpando a Jacob y al viejo, que intentaban pegar la oreja para saber qué estaba pasando. Jacob sintió como su corazón le volvía a latir cuando miró frente a él a su hija Agatha. Sus ojos iracundos, contrastaban con el temor que le aplastaba las mejillas. El hombre se disculpó con ellos, estaba mortificado, y en exceso avergonzado. Jacob le pidió que no se mortificara, que así eran los jóvenes. Pero el padre del chico les aseguró que iba a disciplinar a su muchacho, y que esto no volvería a suceder. Sin más despedidas, aquel hombre volvió a estrellarles la puerta. Jacob buscó un motel en el centro del pueblo, pues no se arriesgaría a regresar a su casa de noche y con su hija adolescente. El viejo agradeció que le pagaran una habitación, y no le importó irse a un torrejón apartado del hostal, donde el frío se alcanzaba a colar por las rendijas del techo. Cuando Jacob y Agatha se instalaron, y con las luces apagadas, esta comenzó a sollozar, y después a llorar con franqueza. ¿Qué sucede?, preguntó Jacob, diluyendo su enojo tras una preocupación paternal. Me preocupa Paul, confesó exaltada, y sin poder dejar de llorar. ¿Qué sucede con Paul? ¿Por qué te preocupa? ¿Acaso fue por algo que te dijo?, interrogó Jacob. No. No es nada de eso. Es por su padre, ya antes lo ha golpeado por cualquier tontería. En una ocasión le rompió 2 costillas porque perdió un dinero. Esta vez va a matarlo, papá. Se quejó la niña, con el rostro empapado. Jacob se sentó en su cama, y la acurrucó en su regazo. No te preocupes, mañana a primera hora iré a hablar con el padre de Paul, y le explicaré que esto que ha sucedido no representa ningún daño para nosotros. Le pediré que no sea tan duro con su hijo, prometió Jacob. Y cuando lo dijo estaba tan tranquilo, que Agatha se durmió en su pecho. A las 11 de la mañana, Jacob le pidió al anciano un favor muy especial.
Quería que llevara a su hija a la granja, porque él tenía que visitar, una vez más, al hombre grosero que les había cerrado la puerta en el rostro, a pesar de decir sentirse apenado por lo que había hecho su muchacho. El viejo le aseguró que la llevaría a salvo hasta su hogar, y le deseó suerte. Cuando Jacob llegó a casa del novio de Agatha, una mujer le indicó que su hijo y su esposo se hallaban trabajando en una herrería que era de su propiedad, y que se ubicaba a un lado de la plaza. Jacob le dio las gracias, y la mujer, aunque amable, le suplicó que no le dijera a su marido que ella le había dado esa información. Jacob no tardó en hallar la herrería, pues estaba bien ubicada, en la cara este de la plaza, y tenía unas grandes letras verdes que decían: Herrería Siskovich. Nada más verlo entrar, aquel hombre de semblante férreo, y vasta actitud, volteó los ojos. Luego se hizo el desentendido buscando unas herramientas, debajo de la mesa de trabajo. Su hijo los miraba de soslayo, desde el fondo de la herrería, detrás de otra mesa. No fue sino 10 minutos después, que al terminar de golpear una hoja de acero oxidada, preguntó: ¿Y ahora qué es lo que quiere? Jacob, que se había entretenido mirando unas figuras de lata, resopló y le respondió que estaba ahí para hablar acerca de lo que había sucedido anoche. El señor Siskovich aventó el martillo sobre la hoja de metal. Solo quería pedirle que no vaya a ser muy duro con su muchacho. Le aseguro que lo que ha pasado, no nos causa malestar alguno. Son jóvenes, y esto son cosas que pasan. Exclamó Jacob, intentando parecer diplomático ante el furibundo herrero. Mire, amigo, gruñó el señor Siskovich, con gesto de franco desprecio, no me venga a querer dar consejos de paternidad. Le recomiendo que ponga más atención a su hija, porque la he visto muy seguido por aquí, y por el pueblo. Siempre viene con faldas muy cortas, seguramente para provocar a mi hijo, o a cualquier otro chico con dinero. Quizás quiere embarazarse, y robar una parte de mi negocio, pero le juro que eso no va a pasar. Yo no puedo vigilarlos todo el tiempo, así que le pido que discipline a su chica. Yo sé bien cómo encargarme del mío. El hirsuto hombre siguió martillando con furia otro pedazo de metal que sacó del fuego, y estaba al rojo vivo. Lo hizo así para callar cualquier respuesta hacia su frontal ataque. Jacob sintió que le hirvió la sangre cuando escuchó estas acusaciones, pero se tranquilizó. Vaporizó su coraje como aquella plancha de hierro lo hacía en el agua fría. Luego volteó a mirar al muchacho, este lo miró con un gesto que Jacob conocía. Era el rostro del verdadero temor, un cierto aire de nerviosismo contenido. Guiñó el ojo al chico, y luego salió de la herrería. Todavía alcanzó a escuchar cómo el herrero le daba las gracias por largarse de ahí. Jacob no era tonto, supo enseguida que algo le pasaba al muchacho, pero esperaría a que su padre saliera un momento para preguntarle si estaba bien. Esto sucedió hasta las 3 de la tarde, cuando el señor Siskovich se subió a su camioneta, y se fue a entregar unas ventanas enormes. En cuanto el automóvil se perdió en el recodo, Jacob entró de nuevo al negocio. Paul lo miró desde el fondo sin moverse, y solo descompuso el semblante, y bajó la mirada apenado. Váyase por favor, se lo suplico. Si mi padre lo ve hablando conmigo le puede ir mal. Exclamó el joven, encajando unos remaches en una puerta de acero. Te agradezco la advertencia, hijo, pero yo me sé cuidar muy bien. Quien me preocupa eres tú, dime, ¿te ha hecho algo tu padre? Preguntó Jacob tratando de pescar su mirada. Váyase por favor. Usted no puede ayudarme, nadie puede. Repitió el chico. Fue cuando uno de los remaches rodó por la mesa, que Jacob se dio cuenta de la terrible situación. Sobre todo por el sonido de las cadenas. Paul estaba encadenado y no podía moverse. Pero no era solo eso, lo realmente mórbido, y que hubiese acaparado los titulares de varios periódicos locales, era que aquel pobre muchacho tenía los pies clavados en unas herraduras de caballo hechas a su medida. Por lo que siquiera moverse, le causaba un dolor indescriptible. Cuando pudo salir de su asombro, Jacob le dijo que lo llevaría ahora mismo a urgencias, y que después se irían directamente a la jefatura de policía para demandar a su nefasto padre. Paul se negó, dijo que las herraduras estaban aseguradas a sus pies con grapas, y no con clavos. Y que terminando el tiempo de su castigo, su padre siempre lo llevaba a que lo atendieran bien. Jacob insistió en que debían denunciar aquello, pues se trataba de abuso, y su padre merecía cumplir tiempo en prisión.
Lamento que viera esto, y que se involucrara, pero usted no puede ayudarme. Se quejó Paul resignado, e incluso sonrió y le dio las gracias por haber educado a una mujer tan lista y trabajadora como lo era Agatha. Fue hasta que Jacob insistió en llevárselo, que el chico tuvo que confesarle la verdadera razón de que su padre se saliera siempre con la suya. Mi papá tiene trato con personas verdaderamente temibles. Él mueve droga a través de la herrería, y lava dinero. Por esta razón, también obtiene favores de la policía. Desde los gendarmes, hasta el comisionado. Ya no me mire así, y no se inquiete, cumpliré 18 en unas semanas, y entonces me largaré de aquí. Solo debo soportar esto como un hombre. Jacob tuvo que irse, aún con todo lo indignado y molesto que estaba, porque no podía arriesgar aún más la seguridad del novio de su hija, y tampoco la de su propia familia. Mucho menos, porque se había enterado también, que el dueño de otra herrería que le quiso hacer competencia al señor Siskovich, había sido encontrado flotando en el canal, una semana después de abrir su negocio. Cuando llegó a su casa, le informó a su hija todo lo que había sucedido. Esta se encontraba esperándolo en el sillón grande de la sala. No le ocultó nada, habría sido peor que ella se enterase en algún otro momento, lejos de su control. Tampoco le pidió que lo dejara de ver. Se había dado cuenta de las buenas intenciones de aquel joven, y a pesar de todo, se estaba convirtiendo en un hombre de bien, responsable y vivaz. Agatha se quedó llorando desconsoladamente, pero Jacob ya no podía seguir consolándola, tenía que ocuparse de los deberes de la granja. Solo le dijo algo que la tranquilizó un poco. Le dio permiso de invitar a su novio cualquier día, incluso para quedarse. Amalia fue a saludar a su padre, cuando éste se encontraba haciendo unas repisas. Fue a darle un beso, y también a presumirle su cerdito. «Está precioso, hija, ¿pero de dónde lo ha sacado?», preguntó Jacob. La niña respondió con total aplomo, que se lo había dado su abuelito. La cena se sirvió a las 7 de la noche en punto, y aunque no lo habían querido así, la conversación derivó enseguida en Paul. «Tenemos que hacer algo para ayudar a ese pobre chico», insistió Abigail, echando toda su preocupación en una mirada. Algo que las madres saben hacer mejor que nadie. Elías miraba la escena sin decir nada, escuchando, y con gesto de estar tramando algo. Jacob dejó claro que no podían hacer nada por él, y les repitió que Paul estaba a punto de cumplir 18, por lo que podía irse de ahí. «Todos tenemos que aprender a cicatrizar las heridas, y a convertirnos en hombres», explicó sirviéndose más patatas dulces. Agatha exclamó que para entonces ese hombre horrible habría conseguido matar a su novio, y se subió a su alcoba. Amalia se puso muy triste, y sugirió que podían ir todos a hablar con ese hombre, para explicarle que no estaba bien lo que hacía. Quizás si los veía a todos, se impresionaría y dejaría de comportarse así. Jacob respondió con un gran beso en la frente. Cuando ya todos se habían acostado, alguien tocó a la puerta. Jacob se vistió rápido con una bata blanca que tenía una mancha roja en el costado, tomó un palo muy grande que siempre acomodaba junto a la entrada y preguntó quién era. Una voz muy seca le respondió. «Elías». Jacob se tranquilizó y abrió. El viejo le indicó que lo siguiera hasta el granero. «No he podido dormir pensando en ese pobre jovencito», exclamó Elías recargándose en un buró que Abigail le había regalado para que acomodara sus cosas. Jacob le confesó que él tampoco había podido conciliar el sueño. Había estado pensando en una forma de ayudarlo. «Yo puedo ayudarlo», interrumpió Elías, su expresión era grave. Jacob no supo por qué esta aseveración lo afectó tanto. Sintió que su alma pendía de un hilo. «Solo tienes que darme permiso de hacerlo», pidió el viejo. Jacob se negó rotundamente. Le dijo lo mismo que había estado repitiéndose todo este tiempo. Si ellos interferían, incluso mandándolo a golpear, se verían en riesgo, porque ya estaban implicados, a causa del noviazgo de los chicos. Elías le explicó, con ese aire calmado, que lo que pensaba hacer no tendría consecuencias para ninguno de ellos. Sería una intervención bastante limpia. Prometió. Jacob empezaba a considerarlo. Elías le puso una mano en el hombro, como reconfortándolo, y le suplicó que lo dejara ayudar. Volvió a darle su palabra de que no los podrían relacionar de ninguna manera. El granjero terminó aceptando porque, además de que él se sentía impotente, irresponsable, la sinceridad e inteligencia en los ojos del viejo, terminaron por cambiarle la opinión. En el peor de los casos, tendrían que mudarse de ahí, cosa que ya había estado meditando.
De hacerlo así, se llevarían también a Paul. Elías le agradeció por permitirle ayudar, y dijo que bajaría al pueblo. Jacob quiso acompañarlo, pero Elías le repitió que, para no implicar a nadie, tenía que ir solo. Jacob se revolvía en las cobijas, y de pronto, le vino una idea a la cabeza. Quizá ese anciano tenía conexión con personas de baja calaña, tal vez hasta asesinos a sueldo. Se levantó y se fue a tomar un vaso de agua, para luego quedarse dormido en el sillón. Abigail lo había escuchado, pero no quiso decirle nada. Lo había espiado por la ventana cuando se iba con el viejo al granero, y sabía que estaban tramando algo, pero no quiso asegurarse porque tuvo un mal presentimiento. El desayuno lanzaba bocanadas de un vapor apetitoso. Abigail se había levantado a las 6 de la mañana a hornear una tarta con las cerezas que Jacob trajo del pueblo. Aún con el fabuloso aroma, nadie se había sentado a la mesa. Jacob bajó hasta el pueblo, preso de la angustia que sentía por el viejo, y todavía no regresaba. Agatha dijo que no quería salir de su habitación, porque estaba muy deprimida. Y Amalia se sintió un poco mal del estómago, por lo que hizo cama en el sillón, mirando su programa favorito. Abigail se sentó a la mesa, y llamó por teléfono a su hermana, para tener al menos alguien con quien compartir su angustia. Jacob recorrió varias veces el pueblo, pero, por más que buscó, no pudo encontrar al viejo. Incluso pasó un buen tiempo vigilando la casa del señor Siskovich, y también su herrería, pero no había notado nada extraño. Aquel hombre se encontraba muy bien, ya que lo pudo ver riendo con un grupo de obreros obscenos, en la taberna del pueblo. Sin darle más importancia a todo esto, y también porque tenía responsabilidades, regresó a su granja. Desgraciadamente, cuando llegó, se encontró con una noticia desagradable. Su pequeña hija, Amalia, estaba muy enferma. Había empezado con un insignificante dolor de estómago, pero ahora se hallaba muy mal. Abigail había traído al doctor, y este les dijo que no estaba seguro de lo que tenía, pero que era bastante grave. La niña presentaba dolores agudos en el estómago, y decía sentir que algo se le había clavado ahí. El doctor le había inyectado un montón de medicina, y esperaba que le hiciese efecto en las próximas horas. Al menos ya había dejado de gritar por el dolor. Recomendó que no la llevaran a la ciudad porque, por la grave deshidratación, no soportaría el viaje. Aseguró que no podía hacer más por el momento. Que esperaran lo mejor, pero que estuviesen preparados. Jacob se lamentó el no haber estado ahí, para poder hacer algo en el momento en que iniciaron los síntomas, y le echó en cara a su esposa, el que no le hubiese puesto atención. Incluso Agatha se encontraba más preocupada por su hermana que por su novio. La cena no se sirvió aquella noche, todos estaban alrededor de la niña, pidiendo un milagro que la salvara del umbral de la muerte. Se hallaba tan enferma que hasta su color había pasado de un lindo tono rosado, al perturbador amarillo del enfermo imaginario de Molière. La niña se estaba marchitando conforme pasaban los minutos. Ya ni siquiera reaccionaba al llamado de su padre, al que tanto amaba. Su cerdito no se separó de ella ni un momento. Elías llegó a la casa a medianoche, la niña ya ni siquiera podía abrir los ojos. Todos lloraban a mares, y Jacob, frustrado, partía leña en el patio. El viejo le preguntó qué le sucedía, y este le respondió que su hija estaba muriendo, y él no podía hacer nada por ella. Que el doctor básicamente la había desahuciado. Elías fue a inspeccionar a la pequeña, y sin perder más tiempo, salió rumbo al bosque. Jacob corrió detrás de él. Conforme se iban adentrando en la densa vegetación, Jacob se fue sintiendo más y más intrigado. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó el granjero, tratando de no caer porque no veía casi nada. Buscamos un árbol muy especial, respondió el viejo con aire severo. Media hora más tarde, dieron con lo que parecía ser el centro del bosque. Ahí la luna hacía un claro muy hermoso, y sobre el musgo y la hierba mojada, se alzaba un abeto de ramas retorcidas. La escena era tan misteriosa, que Jacob casi se puso de rodillas. Elías se abrió paso hasta el árbol y, rascando la tierra, llegó hasta las raíces. Sacó una navaja de su bota, y se hizo con un pedazo de estas. Cuando volvieron a la casa, la niña parecía no estar respirando. Agatha y su madre, abrazadas, se habían quedado dormidas, junto a la niña, cansadas de tanto llorar. Elías corrió a la estufa, e hizo un caldo de aroma amargo, con aquellos trozos de raíz.
Enseguida, lo vertió en un cuenco, y se lo echó por la garganta a la pequeña. Jacob se había tirado al suelo cuando vio que, ni los esfuerzos del viejo, con aquella cura improvisada y absurda, habían dado resultado. «Si algo le pasa a mi niña, juro que lo lamentará», gritó Jacob al viejo, viendo que, después de beber el caldo, su hija se había quedado incluso más inmóvil, tiesa como si su cuerpo fuese de madera. Incluso estaba tomando un horrible color verdoso. Elías ya no dijo nada, agachó la cabeza y se fue a su cuarto. La recuperación de Amalia fue casi milagrosa. A las 6 de la mañana, la niña había empezado a respirar con más normalidad, para las 8 ya estaba abriendo los ojos, y a las 11, hora en que se servía el desayuno, había recuperado el apetito. Ágata le agradeció a su hermana no haberla abandonado, Abigail le agradeció a Dios. Y Jacob fue hasta el granero donde instalaron al viejo, a pedirle perdón, y mostrarle su más sincero respeto. Cuando regresaba con Amalia, cayó en cuenta de algo. Aquel árbol que se habían encontrado en medio del bosque, era idéntico al de su sueño. Trató de espantar estas racionalizaciones, y de disfrutar de la compañía de su hija, a la que había estado muy cerca de perder. Todos se hallaban saciando el apetito, guardado por casi un día entero, cuando alguien tocó a su puerta con siniestra intención. Era el chico que les traía las pacas de heno para los animales. Pero, además del heno, había subido a la montaña un chisme que ya estaba corriendo por todo el pueblo. Lucas Siskovich había fallecido esa noche, víctima de un paro respiratorio. A un lado de su esposa, con una expresión de desprecio, y $2000, escondidos en un bolsillo secreto de su pantalón. Jacob no pudo evitar traer a su mente la conversación que sostuvo con Elías la noche anterior. Cuando el muchacho se fue, y después de que terminaron de merendar, le hizo un cuestionamiento simple al misterioso viejo. ¿Ha sido usted? Elías se hurgaba los dientes con un palillo. Sin inquietarse, lo miró y le aseguró que aquello había sido un evento natural. Que en un principio sí pensó en hacerle algo, pero luego se rindió, y mejor se había ido a la taberna de beber. Jacob no se sintió cómodo con aquella explicación, mucho menos por la sonrisa sombría que el viejo intentó esconder. Ciertamente, había algo maligno en su semblante. Esa noche Jacob soñó de nuevo con el venado blanco, con el bosque, y con el viejo enterrando un tesoro. Pero hubo una peculiaridad en este sueño, que era prácticamente igual, algo ya de por sí extraño. Él llevaba al venado con unas riendas que lo sujetaban del hocico. Despertó con la playera pegada al cuerpo, y el rostro mojado. Algo en esa visión lo aterraba, pero se repetía a sí mismo que no era una premonición. No podía serlo. Ya se habían cumplido 9 días desde que Elías llegó a vivir con ellos, y precisamente entonces fue que cayó en cama. Pues ahora su salud era la que estaba deteriorando. Ya no asistió a la cena que se sirvió a las 7 de la noche, ni al desayuno que se puso a la mesa a las 11 de la mañana en punto. Apenas si probaba bocado, y Jacob advirtió a Amalia que se fuese despidiendo de su recién encontrado abuelito. Para el día número 10, Abigail y Amalia trajeron a un sacerdote para que le diera la extrema unción a Elías, pues ya casi no se movía, y un olor rancio emanaba de su cuerpo cenizo. Sus brazos y piernas estaban tan rígidos, que ellas mismas tuvieron que voltearlo, para que le diera la cara al sacerdote. Y estirarle los brazos, y abrirle las manos, para que el presbítero le hiciera sendas cruces en las palmas. Cuando Elías sintió el óleo sagrado trazar una línea en su frente, abrió los ojos. Por esta santísima unción, y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación, y te conforte en la enfermedad. Elías interrumpió al sacerdote, sacando fuerzas quién sabe de dónde, antes de que éste pronunciara el amén. Soy solo un mago, un adivino, confesó Elías con la voz marchita. No deben hacer estos rituales. Nadie debería verme, nadie debería recordarme. Y al terminar esta extraña declaración, se desvaneció. Todos pensaban que estaba aceptando la muerte. El cura justificó esta confidencia diciendo que cada cual lidia con las penitencias del alma a su manera. Pero ni él pudo traducir lo que el viejo había querido decirles. Amalia se encontraba llorando en el patio, abrazada al cerdito que su abuelo le había regalado. Su padre trató de explicarle que la muerte no era el fin, aunque tampoco un comienzo, como repetían tantos otros. Parodiando por el simple opuesto, un concepto que no entendían. Le explicó a su pequeña hija que el funeral era un evento para los vivos. Y la muerte, el final de todos los demás.
Cuando morimos, explicó a la niña, en realidad solo bajamos del escenario, y el creador nos explica de qué trataba la obra que estábamos ayudando a interpretar. Él nos seguirá observando actuar todo esto. Amalia parecía confundida, pero hasta ella comprendió que ese viejecito amable había afectado a su papá. Por la noche, Jacob y Abigail estuvieron platicando acerca de la herencia que les había dejado el viejo. Porque éste les confirmó, cuando el sacerdote se había marchado, que les daría lo que les prometió. Pues yo pienso que la herencia que nos va a dejar Elías, no será tan maravillosa como él promete. Opinó Abigail, untándose crema en todo el cuerpo. Jacob se sentó sobre la cama, recargándose en el respaldo, y compartió algo que lo estaba molestando. He tenido otra vez aquel sueño extraño, ¿sabes? El del ciervo blanco. Y te aseguro que lo que nos va a dejar es un tesoro, es ese maravilloso tesoro dorado que, en mi sueño, entierra en medio del bosque. Abigail se rió nerviosa, sintiendo la cosquilla avariciosa ante el presentimiento de que todo eso fuese real. Enseguida, le echó en cara a su marido, que más bien estaba soñando despierto. Si el viejo hablaba de una grandiosa herencia, más era porque deseaba ser tratado de manera decorosa los últimos días de su vida. Sin embargo, el que hubiese predicho con tal exactitud su muerte, le erizaba los pelos. De alguna forma, agradecía que casi estuviera por irse. Al desayuno que se sirvió el 11º día, todos acudieron vestidos de negro. Nadie quería meterse en el granero, porque suponían que el viejo había amanecido muerto. Mientras todos oraban a su manera, con las manos juntas y en silencio, una voz áspera los hizo dar un salto. Era Elías. Se había recuperado milagrosamente, de la misma forma que había hecho Amalia, unos días antes. Fue ella quien brincó de la silla, y fue a abrazarlo. Jacob, Abigail, e incluso Agatha, que se había enterado de la ayuda que el viejo había ofrecido para acabar con el maldito padre de Paul, se alegraron bastante de verlo rebosante de fuerzas. Elías se sentó a la mesa e hizo muestra de un apetito reencarnado. Abigail se amargó un instante, después de todo, si el viejo no moría y solo se iba de su casa, no obtendría ninguna herencia. Elías pidió a Agatha que se llevara a su hermana a jugar al patio. Cuando estuvo a solas con Jacob y su esposa, les dijo que a pesar de lo que indicaran las apariencias, él se iría de este mundo ese mismo día, tal y como había predicho. En ese instante, un mal presentimiento le dio una descarga en el pecho. Tal vez Elías había podido predecir su muerte, porque en realidad iba a suicidarse. Su rostro se llenó de nubes, y ya solo pudo pensar en cómo evitar que ese pobre anciano pagara las penitencias de su alma, ahorcándose en medio del establo. Les dejaré instrucciones precisas, prosiguió luego de espiar unos segundos a Amalia por la ventana, y sonreír con beneplácito. Les escribiré en una hoja la ubicación donde les he enterrado mi herencia, mi regalo para ustedes por estos 11 días, que me han acogido en su hogar como si fuésemos familia. Ustedes son buenas personas. Abigail volteó a mirar a Jacob con los ojos bien abiertos. Era como si le dijera con la mirada que aquel tesoro sí se haría realidad, a pesar de todo. Cuando el sol trataba de cuajarse en un momento eterno, en medio del cielo, Agatha salió de la casa, gritando que algo malo pasaba con Paul. Su madre la siguió hasta donde su padre se hallaba clavando unas maderas. Tranquila hija, explícanos qué sucede. Interrogó Jacob sacándose un clavo de la boca. Agatha intentó respirar, para evitar que el llanto le impidiese decirle una sola palabra. Les explicó que la banda criminal que tenía tratos con el padre de Paul, ahora lo estaba reclutando a él. No le habían dado opción de declinar la oferta, o de irse a ningún lado. Lo amenazaron de muerte, y pusieron a gente a vigilarlo. Ahora debía convertirse en un criminal, como su padre, o los matarían a él, a su mamá, e incluso a toda su familia, que vivía en el condado vecino. Jacob se levantó del suelo y amargó la mirada. También porque el sol le daba directo en el rostro. Se limpió el sudor que le mojaba la frente, y escurría hacia sus ojos, y le prometió a su hija que él lo resolvería todo. Abigail trató de detenerlo, pero él le dijo que no iría solo. Jacob encontró al viejo a espaldas de la granja, tallando un pedazo de madera, dándole forma de un barco de juguete. Seguramente para Amalia. El granjero caminó pesadamente hacia él, y rondó a su alrededor antes de acercarse, como un hijo que, avergonzado, necesita pedirle algo a su padre.
también se dio cuenta de que disfrutaba esa escena, el ocaso, y la tranquilidad del viejo, que disfrutaba sin frustración alguna el tiempo que le quedaba. La luz dorada le incendiaba el cabello cano, y se quedaba atorada en su barba. Me apena demasiado, aseguró Jacob encorvándose un poco, pero tengo que pedirle un último favor antes de que se vaya. ¿Y de qué se trata?, preguntó Elías sin voltearlo a mirar, y terminando de tallar los detalles de la barca. Yo sé que usted es responsable de muchas de las cosas más buenas que han pasado aquí, a partir de su llegada. Desde el cerdito de Amalia, hasta la muerte del padre de Paul, el novio de mi hija. Lo sé, y no tiene que molestarse en negarlo. Lo escuché decir frente al cura, que usted era un mago. Elías le colocó la mirada en medio de los ojos, como el certero rifle de un experimentado cazador. Si es verdad que tiene poderes mágicos, como ha confesado, ayúdeme una vez más. Ayude al pobre hijo de aquel torturador. Sálvelo de la mafia que desea robarle la vida. Y al pedir esto, Jacob se puso de rodillas. Elías lo meditó un minuto, mientras terminaba de limpiar los golpes de la navaja, frotando la superficie del barco con una lija. ¿Qué es lo que me estás pidiendo exactamente?, cuestionó Elías, un tanto más mordaz. Jacob entendió perfectamente la pregunta, pero no deseaba pronunciar las palabras. Dímelo, clamó el viejo. ¿Quieres que mate a los líderes de la mafia? ¿O que mate a toda la banda? O mejor aún, que asesine a todas las personas malvadas que vivan en el pueblo, o que lo visiten. Jacob cayó en cuenta de lo que estaba pidiendo y solo bajó la cabeza. Ya he intervenido demasiado, y solo he logrado horribles cosas. Pecados eternos, alegó el anciano con arrepentimiento. Mira lo que logré con el muchacho, lo he maldecido con el peso que cargaba su padre. Tú solo has actuado en pos del bien, recompensó Jacob, recuperando la intención de convencerlo. Este rechazó la oferta, y en su lugar le dio un consejo. Si arrancas el mal, como si fuera una hierba, conviertes en malos a otros, que rellenarán el vacío que dejaste. Jacob tuvo una idea infantil. ¿Y por qué entonces no me ayudas a hacer buenos a aquellos maleantes? Elías se levantó del tronco, se sonrió, y antes de irse le dijo: Yo no puedo manipular el pensamiento de las personas. Solo soy un mago. Jacob se quedó ahí parado, pensando en cómo podría ayudar a Paul, pero se perdió en sus pensamientos oscuros. Las reflexiones de Jacob fueron interrumpidas por su esposa, que llegó corriendo, y gritando que su hija, Agatha, se había ido de nuevo. Jacob iba a reclamarle por no mantenerla vigilada, pero enseguida se dio cuenta de que él había estado parado en ese mismo lugar por casi 3 horas. Jacob le pidió a Elías que se quedase cuidando a Amalia, y él y su mujer se fueron al pueblo a buscar a su hija mayor. Hubiese sido infructuoso que Jacob intentara impedir que Abigail corriese a buscar a su hija, así que ni siquiera lo había intentado. Estaban seguros de que Agatha había ido a ayudar a su novio, y se hallaban tan consternados porque podría verse atrapada en las negociaciones de la mafia. Si la utilizaban a ella, seguramente podrían convencer al chico de seguir distribuyendo el veneno, y lavando su dinero. En la herrería no había nadie, y tampoco en los alrededores. Por lo que dedujeron que se encontraban en casa de Paul. Cuando llegaron, vieron que una camioneta negra se encontraba aparcada en la esquina, y 2 hombres de aspecto criminal, desde su interior, vigilaban todo lo que sucedía en la calle. Abigail se quedó esperando al otro lado de la calle, mientras Jacob se dirigía a la puerta de entrada, y como hizo la primera vez, tocó con insistencia. Una voz tenue y temblorosa le preguntó quién era. Cuando se identificó, le abrieron la puerta. Aquí está su hija. Lo lamento mucho. Se disculpó la amable señora permitiéndole pasar. Sentados a la mesa, Paul y su hija discutían. Al verlo, se encogieron de hombros. Todo esto es mi culpa, señor, no debí involucrar a su hija en esto. Se excusó el joven, pero Jacob meneó la cabeza para indicarle que no era necesario. Enseguida les explicó lo que harían. Se le había ocurrido un plan cuando venía bajando hacia el pueblo. Abigail, que espiaba detrás de una fuente, miró cómo salían de la casa con toda normalidad, e incluso sonreían y bromeaban como si no pasara nada. Caminaron por la calle empedrada y llegaron hasta donde ella se encontraba. La camioneta se puso en marcha cuando todos, en grupo, se dirigieron hacia el centro del pueblo. Ahí, Jacob les indicó que se metieran rápidamente por el túnel donde, 7 días atrás, Elías y él habían salido. Así lo hicieron, y los mafiosos, que primero los espiaban de soslayo, bajaron de su camioneta y corrieron detrás de ellos.
El grupo se arrastraba lo más rápido que podía, la alcantarilla no era muy alta y tuvieron que ir sobre las rodillas, tan rápido como les permitía el cuerpo. La mamá de Paul era a la que más trabajo le costaba ir a gatas. Detrás de ellos se escuchaban, no muy lejos, los dos zampones, quienes incluso cortaron cartucho, y les gritaron que se detuvieran. Como estaba tan oscuro, no les habían podido disparar. No se veía nada, tan solo se escuchaban las voces agresivas de quienes los perseguían, y el ruido seco de los cuerpos que se restregaban entre las hojas y el musgo que alfombraba el acueducto. Todos pensaban que aquel plan era absurdo. Daban por hecho que estaban muertos, porque tratar de escapar de esa manera, por un tramo recto, era completamente absurdo. Sin embargo, Jacob sabía que ese túnel era algo muy especial, pues los había transportado, a él y al viejo, de la montaña al pueblo en unos minutos. Cuando salieron, el cielo era rojo, y el sol se estaba ocultando. Pero lo más increíble, fue que detrás de ellos, no salió nadie más. Jacob les explicó que él mismo no entendía lo que había sucedido, pero que quizás todo era obra de un gran mago, con poderes fuera de este mundo. Por si las dudas, entre todos rodaron una gran roca para cerrar la salida del acueducto, y luego subieron hasta la granja. El granjero les indicó que podían quedarse el tiempo que fuera necesario. Nadie los iba a encontrar ahí tan fácilmente. Por lo demás, él bajaría al pueblo a arreglar que se vendiera esa casa, y la herrería, para que Paul y su madre pudiesen irse a vivir a cualquier otro lugar. Era de noche, y estaba lloviznando, cuando Jacob cayó al suelo con un dolor fulminante en el pecho. Agatha y Abigail corrieron por toda la granja, pero no pudieron encontrar a la niña. Amalia había desaparecido junto con el viejo. También Paul y su madre los habían ayudado a buscar por los alrededores, pero nadie pudo encontrar nada. En ese momento, Jacob sintió el peso del terrible error que había cometido. Fue muy estúpido al dejar a su hija pequeña, al cuidado de un aterrador desconocido. Sin saber qué más hacer, puesto que ya era de noche, y no era que la policía del pueblo fuese muy honesta, o estuviese interesada en otra cosa que no fuesen las divisas provenientes de los narcóticos, se fue a revisar muy bien el granero donde había estado durmiendo Elías. Ahí encontró un papel doblado en 5 puntas. Lo abrió, y leyó las instrucciones que contenía. No había ningún mensaje pidiendo rescate, o aviso. Ni una disculpa por haberse llevado a su hija al pueblo sin su permiso. Tan solo unas indicaciones claras para llegar al bosque, hasta el árbol de ramas retorcidas. En el claro que la luz de la luna hacía casi divino. En este lugar he enterrado el tesoro que les dejo como herencia. Espero que los haga felices. Una vez más, perdónenme por intervenir en sus vidas. Con estas palabras, Elías se despedía de ellos. Estas simples declaraciones hicieron que fuese imposible pensar que el viejo había raptado a su hija. No tendría sentido hacerlo sin decirles nada. Tal vez se había metido a morir en el bosque, y los mafiosos habían encontrado su granja, raptándola, al encontrarla sola. Todos quisieron ir a buscar el tesoro. Estuvieron de acuerdo en que, si se trataba de monedas de oro, podrían utilizarlas para pagar a los secuestradores. O mejor aún, para ofrecer una recompensa por la niña. No fue complicado llegar hasta el centro del bosque, ni tampoco precisar el punto exacto donde estaba enterrada la riqueza. Fue más fácil de localizar porque una lápida indicaba el hallazgo, un descubrimiento de mórbida intención. ¿Esto es una broma?, preguntó Jacob, elevando la voz por encima de los robles. Su esposa alumbró con una lámpara el mármol blanco, para leer el nombre que estaba inscrito en ella. «Es la tumba del viejo, ¿no es así?», preguntó Paul. Agatha no pudo decir nada, no tenía color, ni fuerzas. Alguien había robado su alma. El horror en el rostro de los espectadores abrió paso al asombro cuando Jacob fue leyendo el nombre grabado en la roca. Una segunda nota les explicaba lo que nadie terminaba de comprender. «Discúlpenme por intervenir», comenzaba la carta, «los vi ese día, los vi a ti y a tu niña llegando al bosque a mirar a las luciérnagas, que ya son muchas en esta época. Ni siquiera yo me di cuenta de dónde había salido la bala que se le clavó a la niña en el estómago. Solo vi correr al furtivo cazador. No lo seguí, me quedé mirándote a ti, Jacob. Intentabas regresar a la vida a tu hija, que yacía tirada a tus pies, sangrante y descompuesta. No resistí la tentación de ayudarlos, le di una vida prestada que le quité al cazador. Cuando él se desplomó unos metros adelante, ella despertó, y yo cambié tu memoria. Tú te llevaste su espíritu, y yo enterré su cuerpo. Esta tumba perfecta, blanca y limpia, y la tierra bendita, y la luz divina que purifica su alma, son mi herencia.
quise que disfrutaran de ella. Aunque fuera 11 días más. Y así concluye este viaje. Muchas gracias por seguir aquí, recomendar el canal, dejar sus likes, y escribir esos comentarios que disfruto tanto. Resistamos juntos estos tiempos tan difíciles, y veamos oportunidades, donde otros ven tragedias. Sigamos en casa, si nos es posible, terminemos esos proyectos que han estado arrumbados, esperando un poco de tiempo. Ahora mismo tenemos para regalar. Les mando un beso helado a mis hermosas suscriptoras, un abrazo a mis suscriptores, y a mis patrocinadores, Las Ideas. Cuídense mucho, nos veremos más pronto de lo que piensan, con más historias nuevas. Adiós.